y vamos a ver lo que es la configuración de un repositorio remoto, cómo subir y bajar cambios y cómo colocar etiquetas a nuestro código. Entonces para ello voy a pedir la ayuda de mi gran amigo GitHub y vamos a crear un repositorio nuevo en este icono de más, en el símbolo de más, nuevo repositorio, y vamos a utilizar uno de los repositorios, digamos, truco o especiales que tiene GitHub. Normalmente, digamos que si nosotros escribimos imgildev, en este caso que es mi mismo usuario, me dice que encontré un secreto, un repositorio especial. Este no lo he utilizado todavía, digamos que yo ya lo tengo construido, pero para la tercera parte les voy a explicar cómo construir este repositorio. Yo voy a utilizar por el momento otro. En su caso escriben su nombre de usuario, .github y .io. Entonces vamos a crear un repositorio de esta manera. Nuestro nombre de usuario .github.io. Vamos a dejarlo como público. Esta información es opcional. No vamos a colocar un readme, nosotros ya tenemos uno. Tampoco vamos a colocar un git ignore y no vamos a colocar licencia. No vamos a seleccionar ninguno de estos. Podemos hacerlo. En nuestro caso no lo vamos a tomar. Voy a darle crear repositorio. Y me aparece alguna información de qué es lo que yo puedo hacer. En este caso yo tengo un repositorio existente, entonces me dice que puedo utilizar estos comandos. Les iré explicando muy sencillo qué es lo que significa cada uno de ellos. Y lo primero que me dice es que yo hago un git remote, que es un comando que me permite hacer varias tareas con repositorios. Entonces vamos a ejecutarlo sin ninguna bandera, no me aparece nada. Pero ¿qué pasa si yo hago git remote -b, que es como si yo pidiese la versión? Bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tengo nada en este momento, pero yo podría agregarlo haciendo git remote add, y cuando voy a agregarlo tengo que colocarle un nombre. Normalmente el nombre que se utiliza es origin y una URL o una localización en la que va a estar ese repositorio. Vamos nuevamente a nuestro repositorio y lo que vamos a hacer es, si no tenemos seleccionado HTTPS, es decir, si lo encontramos así, seleccionamos HTTPS y copiamos esta URL. Tenemos aquí el botón para copiarlo, o podemos simplemente copiarla. Y esa sería la ubicación de nuestro repositorio remoto. Voy a colocarla por acá y le daría normalmente Enter, pero como yo tengo varias cuentas en mi equipo de Git, tanto GitHub como GitLab, entonces voy a colocar mi nombre de usuario para que reconozca cuál es el usuario con el que yo quiero hacer esos cambios. Entonces voy a tener mi usuario @github.com. Y si todo está bien, doy Enter, no me apareció nada. Git remote, seguramente no aparezca nada. Bueno, me dice que tengo origin, pero ¿qué pasa si hago git remote -b? Y me aparece efectivamente las URL en las que yo voy a hacer mi conexión con mi repositorio remoto. También podemos quitarlo con git remote rm y el nombre origin. Vamos a quitarlo solamente por quitarlo. Si hago git remote -b, efectivamente lo quitamos. Lo agregamos nuevamente rápidamente. Ya está. Y hasta ahí sería la parte de git remote. También nosotros podemos cambiar la URL haciendo con otra bandera de git remote.
pero por el momento no lo vamos a utilizar. ¿Qué más nos dice por acá? Nos dice, aquí hay un tema muy especial, muy específico de GitHub. ¿Y qué ocurre? Normalmente la rama por defecto se va a llamar master, pero se cambió el nombre de la rama principal de master a main. ¿Qué es lo que nos va a pedir? Nos dice que cambiemos la rama master, la rama actual, por el nombre de main. Entonces primero revisemos si estamos realmente en master. Git branch. No estamos en master, estamos en develop. Entonces git checkout master. Listo. Git branch. Solamente para asegurarme. Perfecto. Y ahora sí, pegamos el comando. ¿Y qué pasa si hago git branch? Me cambió el nombre de master a main. Esto solo aplica hasta donde tengo entendido, tengo conocimiento para GitHub. Otras plataformas basadas en Git como GitLab no tienen este cambio. ¿Listo? Y vamos a ver qué otra cosa nos está apareciendo, pero antes de hacer el último paso, que sería este, vamos a ver que tenemos dos comandos que es git pull y git push. El comando que nos apareció, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros normalmente estamos trabajando con repositorios que están únicamente en local. Ya hicimos una conexión con un repositorio remoto. Y como veíamos en la parte número 1 de este taller, nosotros tenemos un flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo constaba de un repositorio local y un repositorio remoto. Y ahora lo que vamos a hacer es ese push al repositorio remoto, es decir, vamos a empujar los datos al repositorio remoto. Y de eso se trata el comando git push. Push es empujar, pero digamos que vamos a subir. Y utilizaríamos "-u", que es una etiqueta que nos está sugiriendo. Digamos que esta es la abreviación a otra etiqueta. Y me dice que lo vamos a subir a origin. ¿Qué pasa si yo no coloco esta información? Hagamos únicamente git push y me dice que no sabe cuál es la rama o la información que va a subir y me recomienda que utilice este comando. Entonces el "-u" es la abreviación de esta palabra. Entonces, bueno, no voy a escribirla de nuevo, voy a únicamente a copiar esto y lo pego. Como podemos utilizar git push para subir únicamente la rama main de nuestro repositorio local, también podemos subir todas las ramas al mismo tiempo. ¿Cómo se hace esto? Git push y la etiqueta "-all". Y aquí lo que estoy subiendo es no solamente la rama master, sino la rama develop que no la había subido. Si hago únicamente origin master o origin develop, va a subir a origin únicamente una rama. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Git push. Ese no es muy normal, pero podemos forzarlo. Y otras etiquetas que va a tener este comando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo ya empujé los cambios hacia mi repositorio remoto, también puedo traer los cambios del repositorio remoto a mi repositorio local con git pull. Puedo dejarlo así nomás. Me dice que no tengo nada para descargar, pero en dado caso también podríamos hacer un "-all" para traer toda la información que se encuentre en caso de que, por ejemplo, yo no haya descargado algunas ramas. Hasta iría git pull y git push. Vale. Listo. Y vamos a ver, bueno, todavía no hemos visto cuál es el resultado de lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Si yo actualizo aquí, que lo que hicimos efectivamente, lanzamos los cambios hacia el repositorio remoto
y por defecto me va a mostrar mi archivo readme.emd, ¿cierto? ¿Cuál es el truco que tiene este repositorio en específico? Que si yo copio esta información y la pego en mi navegador, me va a mostrar como si fuese una página web mi repositorio. En este momento únicamente me está mostrando el README, pero más adelante les voy a mostrar un truco para que se muestre lo que está en la carpeta docs. Vamos a continuar trabajando con mi repositorio y vamos a colocar, por así decirlo, un marcado, una etiqueta que me permite saber cuál es la versión que estoy colocando en mi repositorio. Entonces utilizamos la etiqueta git tag, la voy a colocar así sola, no pasa nada, pero esta etiqueta va a tener una serie de partículas, una serie de banderas que me permite colocar información adicional. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer git log, vamos a utilizar nuevamente la información del último commit, voy a copiarla. Salgo de acá y voy a usar git tag, voy a colocar el versionado de la etiqueta y voy a decir que esta es la versión 1.0.0. Adicional a esto, que es lo que yo quiero colocar un texto que me permita saber información adicional de la etiqueta. Entonces coloco "-m", un mensaje, y voy a colocarle que esta es la versión, sin la tilde porque me va a generar problemas, 1.0.0. Podemos colocar información adicional, pero la voy a dejar sencilla y voy a colocar el código SHA-1 del último commit. Doy enter y ahora voy a hacer git tag, y que lo que me va a mostrar, me va a hacer un listado de los tags que yo tengo en mi repositorio. ¿Para qué me sirven estos tags? Tienen varias aplicaciones. Voy a subirla y resulta que el comando git push no solamente sirve para subir información como ramas, sino también me permite subir etiquetas. Voy a subir las tags, enter, y esto lo que va a hacer es subir la información. De hecho, vamos a revisarla en remoto. Git log, vamos a ver que el último commit ya tiene un tag que es el 1.0.0, y vamos a ver en GitHub si recargo aquí también me va a aparecer tags y me aparece el tags 1.0.0. De hecho, aquí también puedo revisar los branches que tengo y vamos a ver para qué nos sirve este etiquetado. Resulta que yo por aquí tengo una versión anterior, digamos que quiero que sea mi versión previa, y voy a colocarle una tag a ese punto del tiempo. Git tag -a versión, como no es la 1.0.0, o puede ser, pero va a tener una diferencia. Voy a decirle que esto es un beta y le digo -m, va a colocarle versión preview de 1.0.0, y el SHA-1 al que quiero que pertenezca, hago un git log, git tag primero, ya veo que está el beta, ahora sí un git log, git log, y me aparece aquí en el último cambio la versión 1.0.0 y aquí la versión beta. Salimos y ahora ¿qué es lo que quiero hacer? Digamos que yo quiero devolverme a esta versión beta. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo puedo hacer un git reset, pero en vez de colocar el SHA-1, ahora voy a utilizar esta etiqueta. Voy a hacer git reset -hard y voy a colocar la etiqueta versión 1.0.0-beta. Doy enter, me dice que me he regresado a ese commit.
Voy a revisar git log. Efectivamente me aparece ese commit como el último. Y si me voy acá a mi código, veo que algunos cambios que hice, como por ejemplo colocar los menús, no aparecen, ¿verdad? Entonces yo regresé en el tiempo, pero ahora tengo el problema de que no recuerdo cuál era, o no puedo ver acá cuál era el SHA-1 de la última versión que yo había subido. Pero pues no tengo ningún problema. Reset hard, y esa se llamaba 1.0.0. Ahora, ¿qué pasa si hago git log? Efectivamente, estoy en el tag 1.0.0. Esta es mi versión anterior. No tuve ningún inconveniente y fue muy sencillo pasar de una versión a otra. De hecho, también puedo hacer algunas revisiones de qué cambios se realizaron entre un tag y otro tag. Esta parte fue muy sencilla. Vamos a ver solamente un último punto antes de pasar a la última parte del taller y vamos a ver cómo podemos eliminar estos tags. Entonces vamos a eliminar el tag con git tag -d y voy a colocar el que deseo quitar, el versión 1.0.0 -beta, enter, y me dice que se eliminó. De hecho, si hago git tag no me aparece, pero vamos a colocarlo de nuevo solamente para ver qué pasa allí. Entonces vamos a colocar el beta git push --tags. Ya lo subimos, refresco acá y efectivamente aparece el beta. De hecho, si yo lo oprimo, también acá en la página se muestran los cambios, que desaparecieron el menú, desapareció el menú. Vamos a listarlo git tag, aparecen los dos y voy a quitarlo nuevamente del local. Git tag, desaparece el local y en remoto sigue apareciendo. ¿Por qué razón? Porque, como dije, tengo dos puntos diferentes en las cuales tengo la información, uno en local y otro en remoto. De hecho, yo podría descargar git pull tags. Si hago git tag, me aparecen los dos. Nuevamente lo elimino del repositorio local. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque si lo eliminamos del local o si lo eliminamos del remoto y no lo hemos eliminado del local, siempre que hagamos un pull o un push de tags, va a restablecerse esa información. Entonces, ya como lo eliminamos del local, vamos ahora a eliminarlo del remoto. Voy a utilizar git push --, voy a utilizar delete y voy a decirle que de origin voy a eliminar la versión 1.0.0-beta. Doy enter y espero un momento y dice que se eliminó. Vamos a actualizar aquí y vemos que efectivamente de nuestro repositorio remoto se ha eliminado ese tags. Ya tenemos esto y vamos a ver la última parte del taller. Estos tres conceptos son conceptos más que todo de repositorios remotos. Vamos a utilizar como siempre GitHub y bueno, antes de ver esto voy a hacer una pausa para simplemente hacer el cambio que les había comentado en nuestro repositorio remoto para que no se vea el README, sino se vea la página que efectivamente acabamos de subir en Docs. Entonces vamos a Settings, Configuración, y allí vamos a buscar en la parte inferior algo que dice GitHub Pages, pero antes de realizar este proceso vamos a colocarle un estilo diferente a estas páginas. Y para eso vamos a utilizar algo que se llama Jekyll. Jekyll es una herramienta que nos permite únicamente enfocarnos en la escritura de texto. Voy a utilizar en mi caso este template. Estos son los que están inmersos dentro de GitHub.
Es decir, GitHub ya tiene una implementación de Jekyll dentro de su sistema y no tenemos que realizar ninguna instalación, pero igual Jekyll lo podemos instalar por separado en cualquier entorno. Vamos a abrir este en específico y aquí podemos hacer un preview de cómo se vería nuestra página con este tema. Todos van a tener como este preview y nos muestra aquí más o menos cómo se verá. Para configurarlo vamos a seguir los siguientes pasos. Me dice que configure o que cree este archivo. Y aquí voy a crear este archivo. Lo primero que nos dice y lo más importante es que coloquemos el nombre del tema. Este igual lo podemos colocar al principio o al final del archivo. Siempre nos va a pedir el nombre del tema. Y vamos a encontrar unas configuraciones adicionales. Entonces va a estar title. Y en mi caso, pues voy a colocar mi nombre, Manuel Gil. Nos aparece una description. Description. Voy a colocarle dev and content creator. Y nos dice que si queremos tener un botón de descarga o mostrar los botones de descarga van a ser estos de acá. Pero en mi caso, pues no los voy a necesitar, así que le voy a decir que false. Y por último, también nos permite llevar analíticas con Google Analytics. No lo voy a colocar porque no me interesa tener analíticas. Ya como tengo esta información, simplemente voy a subirlo. Git add, git commit -am. Y le digo que add Jekyll dem. Y como buena práctica, siempre que hago un git commit, debo colocar un git pull para asegurar de que no tenga cambios que me puedan generar algún inconveniente antes de hacer un push. Después, si hago el git push, pasó sin ningún inconveniente. Y ahora sí vamos a realizar la configuración que les estaba diciendo. Vamos a GitHub Pages, hacemos clic aquí y nos dice que actualmente estamos en la rama main y en el directorio root. Podemos cambiar la rama para decirle cualquier rama que nosotros queramos colocar como página. Eso sirve para cualquier repositorio. ¿Cuál es la única diferencia? Que en caso de que tengamos un repositorio que no sea este .github.io, va a aparecer nuestro nombre de usuario .github.io / y el nombre del repositorio. Vamos a dejarlo en la rama master y vamos a decirle que queremos que sea la carpeta docs la que se lance como nuestra página. Damos save, dice que ya se lanzó. Y qué otra cosa podemos ver acá, podemos cambiar el tema también. Nosotros pues ya tenemos el tema de Slate que fue el que seleccionamos por defecto, así que nos muestra un preview. Pero aquí podemos ver cada uno de los temas que existen. Ver su preview. Ya es escoger el que nos parezca mejor. El que se adecue más a nuestra web. Como les dije, estos mismos temas son los que aparecen en esta página. Y si actualizo acá, efectivamente ya nos aparece nuestra página con el tema que hemos seleccionado. No hubo necesidad de seleccionarlo desde acá, así que me regreso. Entonces no hay problema, me regreso. Acá no vamos a hacer ningún cambio. Cerramos acá, regresamos a nuestro repositorio, pero ya lo estamos viendo de manera adecuada. ¿Quién soy? Efectivamente, ¿cómo iniciamos? Bueno, acá tengo que hacer algunas modificaciones porque digamos que quién soy ya estoy ahí. Quiero devolverme al index, entonces tendría que cambiar aquí el index. Son pequeños cambios, pero eso es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer en el repositorio que tenían de tarea. Voy a cerrar acá. Cerramos rápidamente. Y por último, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver qué es git clone, git fork o bueno fork realmente y pull request.
En otras plataformas como GitLab lo conocen como merge request. Git clone es la manera más común en la que cualquier usuario puede hacer una copia de un repositorio remoto. Fork es una copia del mismo repositorio remoto pero sin necesidad de descargarlo localmente, y pull request es una solicitud de cambios que vamos a hacer. Vamos a ver de manera práctica cómo realizamos esto, y para ello ya no voy a necesitar estar en la misma carpeta, así que voy a salirme de ella. Ya estoy en mi escritorio, voy a crear una nueva carpeta y en esta nueva carpeta voy a colocar todos mis proyectos. Digamos que proyectos, copio esto acá y en proyectos voy a tener git y aquí voy a clonar un nuevo repositorio. ¿Cuál es el repositorio que va a clonar? Voy a clonar un repositorio de mi perfil. Únicamente tengo 3 repositorios, así que voy a utilizar este. ¿Y qué es lo que va a hacer para sacar una copia? Normalmente en esta pestaña de código nos va a aparecer el enlace del repositorio remoto. Voy a copiarlo. Voy a mi terminal, ingreso a la carpeta de proyectos y aquí voy a hacer un git clone, coloco la URL del repositorio remoto, enter, y él va a copiar toda la información que se encuentra en ese repositorio. Si yo hago ls, me aparecen las dos carpetas, es más, mostrémoslo de esta manera, ll, y el repositorio que copié es git class. Voy a acceder a ese repositorio, cd git class, y voy a abrirlo en el editor de VS Code. Ya aquí tengo el repositorio de git class. Vamos a trabajar un nuevo proyecto para este taller. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya no en ese repositorio, sino que vamos a crear un repositorio nuevo. Nuevo repositorio, taller git y GitHub. Listo. Voy a dejarlo público, crear repositorio, y me dice que me conecte con el repositorio como si fuese un repositorio nuevo. Puedo hacer estos pasos. Listo. Ya accedemos. Voy a hacer git remote add origin y vamos a colocar, en este caso sería este, pero ¿cuál es la diferencia? Recuerden, nuevamente, como les dije, yo tengo varios usuarios aquí, así que tengo que colocar el usuario que va a utilizar. Bueno, me apareció un error. No, no lo he iniciado. Qué pena, git init. Y ahora sí, git remote. Perfecto. Git add, agrego todo. Git commit -am first commit git push -u origin. Olvidé cambiarlo primero. Cosas que tienen que tener en cuenta con GitHub. Ahora sí, hago un git push origin main. Listo. Voy nuevamente a, bueno, de acá no hay necesidad de crearlo. Voy aquí y voy a ir a mi otra cuenta, actualizo y veo que ya tengo este repositorio. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo como otro usuario quiero
copiar este repositorio sin guardarlo en mi local y quiero hacer unos cambios al mismo. Entonces voy a copiar esta URL, voy a mi otra cuenta de GitHub, voy a pegarlo y lo primero que veo acá son este tipo de elementos. El primero me dice que si deseo darle seguimiento, va a colocarle un seguimiento a, va a decirle que todas las actividades, voy a colocarle una estrella y voy a hacer una copia del mismo repositorio en mi otro perfil. En este caso puede ser su perfil con el mismo nombre. Entonces voy a hacer fork y él empieza a realizar una copia de esa información de el perfil inicial, que es Manuel Gil, a el perfil de imgildep. Entonces ya tengo un fork de ese proyecto. Entonces, ¿cuál es la tarea en este caso? Ya como terminamos el proceso de copiar o de subir la página que estábamos creando, el siguiente proceso sería hacer el fork de este repositorio. Van a clonarlo, van a hacer cambios y van a hacer solicitudes de cambios. Ya les voy a mostrar cómo hacer esas solicitudes de cambio. De igual manera, si ya tienen su repositorio que crearon con la página, pueden compartirlo en el taller, en el canal de texto del taller, y voy a seguirlo, voy a darle una estrella para que vayan teniendo como esa relevancia dentro de los proyectos que ya han subido. Entonces, ya que hemos copiado este proyecto, voy a clonarlo. Lo clono. Pero, ¿cuál es el tema? Recuerden que tengo varias cuentas, así que voy a hacer un git clone. Pero, ahora con imgildep. Lo clona, ingreso. Creamos carpetas con el mismo nombre. Afortunadamente, pues sabemos cuál es el que creamos, el que acabamos de clonar, porque lo que hizo el sistema fue, en vez de colocar los guiones, los espacios, colocó fue los guiones. Únicamente vamos a abrir con el editor y voy a hacer un cambio. Voy a colocar aquí, bueno, sí, como segundo título, autores. Y voy a colocar mi cuenta de GitHub. Necesito el enlace, entonces accedo a mi perfil. Bueno, accedamos desde acá. Accedo a mi perfil y lo pego acá. Previsualizo. Perfecto. Ahora voy a subir los cambios. De hecho, me hace falta un solo cambio acá. Listo. Git add, git commit -am y le digo que voy a agregar autores. Git push. De pronto me genere problema, ya veremos. No me genera problema, perfecto. Voy nuevamente a la página web, recargo y me aparece autores, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Resulta que yo el cambio lo hice, pero para el fork, para esta copia que tengo en mi perfil de imgildep, pero si voy a mi otro perfil y actualizo, acá no veo ningún cambio. Entonces necesito hacer la solicitud de cambio de un perfil a otro y para eso existe el pull request. Si vamos a la definición del pull request, nos dice que pull request o merge request es la manera de solicitar cambios en el desarrollo de otra persona. Recuerden, merge request es la manera en cómo se conoce en GitLab. En GitHub va a ser pull request, y para hacer un pull request lo que voy a dirigirme es a esta página
voy a darle New Pull Request desde el perfil en el que tengo ese cambio. Y aquí me va a mostrar de manera gráfica qué es lo que yo agregué. Es como si yo hiciese un git diff. Me muestra ese cambio. Voy a hacer el pull request. Me dice que estoy agregando autores. Puedo colocarle otro texto adicional. Y creo el pull request. Ya creé el pull request. Él hace unas verificaciones. Yo puedo colocarle algunas reglas para esas verificaciones. Y si me voy a mi otro perfil y actualizo, me doy cuenta que ya hay una solicitud de cambio. Voy a revisarla, me dice que se agrega autores. Puedo revisar qué es lo que se está realizando, me dice que es un commit. ¿Qué archivos se cambian? Se está cambiando este archivo, está agregando únicamente los autores. Y voy a decirle que pues no es un cambio que me genere algún daño, simplemente está colocando su participación. Voy a dar que lo combine en la rama main, confirmo el cambio y ya quedó la solicitud de cambio realizada. En este punto voy a dirigirme al repositorio y ya se va a anotar ese cambio. El reto ahora es que realicen pull request a este repositorio a través de sus cuentas. Por el momento sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, trauma. Nuevamente acá. Al no haber más dudas, pues muchas gracias. Nos vemos ya en la parte 3. Voy a cambiar ese texto. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. En GitHub me encuentran como Manuel Gil, la cuenta oficial, la principal. En Twitter como imgildev y en YouTube como imgildev. Igual a la comunidad de Paradigma Indie la pueden encontrar en GitHub como Paradigma Indie, en Twitter como Indie Paradigma y en YouTube